temperatura máxima de 26 grados según los datos de la red de estaciones meteorológicas. Decisiones, estrategias, consecuencias en Nada Secreto. El análisis político con Ramón Estrada. Hola Ramón Estrada, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día para vos y todo el equipo de la radio. Bueno, bien, y espero que vos también. Ramón, el presidente ocupó la cadena nacional de radio y televisión. Así es. Y, a ver, tuvo que recurrir a la cadena nacional después de la derrota del miércoles pasado, de la misma semana. Cerró la semana con esta cadena nacional en un discurso grabado y un discurso leído de un poco más de 22 minutos, no llegó a los 23 minutos del discurso, rodeado o acompañado por el espectro, porque eran, con la cara que tenían los 4 espectros del equipo económico, coincidentemente los 4 economistas que lo acompañaban han representado y en la actualidad tienen intereses con miembros trabajaron en la JP Morgan. Recordemos que la JP Morgan es uno de los principales accionistas de la bicicleta financiera que justamente han echado a andar una vez más estos 4 personajes que lo acompañaban, que lo secundaban a Javier Milei en este discurso grabado. ¿Y qué es lo que se vio? ¿Qué es lo que se escuchó? Un gran y fuerte tecnicismo en dicho discurso, un tecnicismo que no estaba dedicado exclusivamente a los oyentes, un tecnicismo que estaba dirigido para los mercados, y oh casualidad que lo transmiten después de las 21 horas, un horario donde los mercados están apagados, están fuera de la sintonía de los vaivenes que puede ocurrir en la política, y el coletazo que podría haberse esperado si ese discurso se daba el jueves o el mismo miércoles a la noche, porque recordemos que el miércoles hubo una derrota de 12-0, 12 proyectos que aprobó la oposición, que se ha broquelado con distintos colores, distintos partidos, distintos frentes, que se unieron para ponerle un freno a Milei en la Cámara de Diputados. Y ahí también tenemos que considerar de que hay una nueva fase por parte del gobierno de Javier Milei, que recurre, como mencionaba, a la cadena nacional para terminar anunciando una nueva fase de su gobierno, de su gestión política, que la fase sería la judicialización. ¿Se cortó? Bueno, estábamos escuchando en realidad a Ramón Estrada, consultor político, a propósito de las novedades de estos últimos días, y estaba analizando la aparición en la cadena nacional de radio y televisión del presidente de la Nación, Javier Milei, la semana pasada, cuando salió a explicar en una clase de economía, salió a explicar las razones de los vetos que había impuesto a decisiones tomadas por el Congreso de la Nación. Sí, Ramón, se cortó, pero ya estamos nuevamente en contacto. Sí, tuve una corte, pero estamos en contacto. Sí, lo que te decía de que recurre a la cadena nacional para terminar anunciando una nueva fase de su gestión, de su gobierno, que es la judicialización de la política económica, y que eso fue manifestado cuando indicó que va a penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que terminen incurriendo con el déficit fiscal. Y también hay una categoría que utilizó el presidente después de haber anunciado en el foro en el que estuvo presente la semana pasada, de que no utilizaría más un lenguaje soez, no recurriría a insultos. Lo cierto es que termina utilizando una frase, una palabra, una categoría específicamente que sí hizo mucho ruido entre los analistas y entre los periodistas, entre los comunicadores, que utilizar la categoría de genocidio, que tomar todas estas medidas, todas estas leyes que está impulsando
la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo Nacional, de que va a provocar un genocidio a las generaciones futuras, cuando todo lo que viene recurriendo él mismo con su equipo económico a tomar deuda, no es deuda que la va a terminar pagando antes de que termine su primer mandato. Y en caso que sea reelegido, tampoco será deuda que pueda terminar pagando en un segundo gobierno, sino estamos hablando de deudas y vencimientos que van a superar al primer mandato y en todo caso un segundo mandato. Por lo tanto, que cuando él toma deuda, no es deuda que se va a cumplir y se va a pagar dentro de los términos constitucionales, en la temporalidad constitucional que dura un mandato presidencial. Eso no lo considera y no lo pone a prueba. Lo cierto es que él menciona de que habrá un genocidio a generaciones futuras, sigue hablando, sigue diciendo cosas inexactas que se contradicen con la realidad misma. De hecho, el dato de que quien mide el rating, la empresa Cantor y Bope, tuvo que dejar de mostrar el rating, el prorrateo de rating, apagó los switches de ver de manera online, de ver el rating. Ahí también te está demostrando que hay una inseguridad por parte del gobierno en la misma comunicación. Esta misma comunicación de cadena nacional es una respuesta, como te lo decía, a lo ocurrido en el miércoles pasado, que no tiene otra arma y otra herramienta para contestarle a la política, en este caso de contestarle directamente a la Cámara de Diputados, que le está propiciando un golpe muy duro al gobierno, porque es una derrota parlamentaria de la más dura que ha tenido un gobierno en el periodo democrático del retorno a la democracia a la fecha. Y acá también podemos observar que recurrir a la cadena nacional en estas condiciones que está el gobierno nacional, en este contexto político que tiene, denota principalmente dos cosas a prima facie. Una, que hay un estado de preocupación alarmante, por tanto, del oficialismo en sostener su relato, en sostener su mensaje. Y por otro lado, es que la palabra del presidente ya no tiene la misma influencia de la que tenía antes, ya no mide de la misma manera. De hecho, podemos ver que el streaming del CONICET, que estaba encendido en ese momento, tuvo más rating, el streaming del CONICET que la cadena nacional del presidente. Los bichitos del mar. Los bichitos del mar tienen más. Si votaran los bichitos del mar sería otra cuestión. Sí. Se dio esta situación, ¿no? Sí, hay un punto en tomar para explicar en datos, es que el mismo presidente dice de dónde va a salir la plata, tienen que ponerle nombre y apellido a quienes recurren, a decir, si van a presentar proyectos, van a presentar y aprobar leyes, tienen que decir de dónde va a salir la ley. Lo cierto es que los diputados que aprobaron las leyes, en una de esas, hay un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que al analizar el costo fiscal anualizado de ese aumento del 7,2% para los jubilados y las pensiones, a eso sumarle también el bono de los 100.000 pesos y las mejoras en las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas, perdón. Ahí le dicen de dónde van a salir estos fondos. Dice, el mismo proyecto que presentaron y que aprobaron los diputados incorpora 6 fuentes de financiamiento, que es lo que el presidente obvia por mencionar en su cadena nacional, porque podría decir, miren, estos diputados aprobaron estas leyes y dice, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Y en este caso, en el aumento de las jubilaciones, por ejemplo, los diputados terminan aprobando y diciendo, miren, se puede tomar dinero dan 6 fuentes de financiamiento. El primero, que es la reducción del presupuesto de la FIDE. Como segundo, eliminar las exenciones de IVA para los directores de las sociedades anónimas. Tercero, eliminar la exención del impuesto de ganancia para las sociedades de garantía recíproca. Cuarto,
la nacionalización de los fondos de entes cooperadores. Quinto, el fondo anticíclico. Y sexto, la reducción de recargos sobre la deuda con el FMI. Por lo tanto, los diputados aprueban y demuestran de dónde se puede recurrir los fondos para darle de una vez por todas un aumento genuino, y que para algunos es insignificante, pero en esta situación y en este contexto sería más que todo airioso para los jubilados que están pagando las consecuencias de este ajuste que, si bien está hablando el presidente de que está eliminando, en camino a eliminar la inflación, para mediados del año que viene no habría más inflación, lo que está oyendo en decir es que es a costa de el detrimento y el perjuicio de las jubilaciones, de sacarle todo el beneficio que tienen las jubilaciones, los medicamentos que reciben los jubilados, de desfinanciar a las universidades, de desfinanciar al Garraham, o de financiar al INTA, al INTI, al CONICET mismo, que toda esa parte la está obviando a causa de sostener una baja de la inflación, de que se está viendo en Córdoba mismo, saltó el dato de que en todo julio las personas, los despenseros, las despensas, estuvieron alarmando por contacto con la gente y los estudios de campo, de que las personas están salteándose una comida. Estamos viendo que en una provincia, como dato, como ejemplo, surge de que hay familias enteras que están saltándose la comida de la cena, están merendando más tarde, no están merendando a la hora habitual, sino que están merendando un poco más tarde para tener una comida y simplificar, una comida en vez de dos en la casa, si es que pueden comer, a merendar o cenar a la vez. Entonces, ese dato también se lo está viendo el presidente, cómo ha caído el consumo, cómo el 29% de la construcción está en saldo negativo, de que no se ven las toneladas de cemento que se estaban vendiendo con anterioridad, si uno hace ese recálculo. Fíjate que esta mañana veo, entre las informaciones en las secciones de economía de los diarios, que las firmas Ledesma, Mastelone y Molinos cerraron los balances en rojo. Y eso es, dice, por la caída en el consumo de los alimentos que producen esas tres empresas. Claro, la caída, porque ya no estamos hablando, meses atrás estábamos hablando que en la sociedad, la población económicamente activa estaba comprando, consumiendo, dejando de consumir las primeras marcas y pasaban a segunda marca. Después se pasó a un estado en que ya no compraban la segunda marca, sino que compraban la marca más económica, la marca más barata en el segmento de lo que quisiera comprar o llevar para la mesa de la familia. Y en este momento estamos transitando de que ya hay una baja total en el consumo, que se están viendo en las mismas bocas de expendio de despensa, los famosos kioscos ventana que pululan en los barrios sociales, donde ya no tienen para reponer la mercadería, porque con lo que venden a diario no les alcanza para reponer la mercadería, porque si repone la mercadería, el despensero no tiene para alimentarse él, porque tampoco es vendo, porque ya uno que le suben los costos y cómo están subiendo, cómo están remarcando el precio, y también la mentira de que no se traslada el movimiento del dólar que está flotando, no se traslada a los precios. Sí se traslada, y de hecho la remarcación de los precios en los supermercados supera el 9%. Sí, y la CAMI ha dicho que las ventas minoristas bajaron el 2% interanual en julio, así que el panorama es realmente preocupante. Ramón, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. Igualmente para vos, un fuerte abrazo. Gracias. Ramón Estrada y el análisis político, todos los martes y jueves en Nada Secreto.